Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por la fuerza que nos das. Gracias por permitirnos ser un faro en este mundo de oscuridad. Te pedimos asimismo, Señor, que regreses pronto, que ya vengas pronto, Señor, a instalar tu reino, a que tu reino sea instaurado en esta tierra, Señor, ese reino perfecto y maravilloso que nos espera al estar contigo a todos los que hemos decidido seguirte como Señor y Salvador. Gracias por todo alimento recibido, Señor, pero sobre todo gracias por este alimento espiritual. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Y pues ya estamos a punto de iniciar la transmisión. Solamente les vamos a pedir, más bien les vamos a ofrecer una disculpa, porque el día de hoy, por cuestiones laborales, cuestiones de tiempo, que andamos corriendo por todos lados, no vamos a hacer comentarios. Creo que toda la semana no hemos hecho comentarios. Pero ya, si tienen dudas, ya saben, pueden escribirnos, pueden hacernos sus preguntas en el canal y con todo el gusto del mundo se las responderemos. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos tocan los capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel. Comenzamos con el capítulo 16, escrito está: Samuel unge a David. Dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo sabe, me mataría. El Señor respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante del Señor está su ungido. El Señor respondió a Samuel: No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. Aquí está. 16, 7. Ujú. Pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco ha este escogido el Señor. Y luego hizo pasar a Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: El Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David toca para Saúl. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Escrito está: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco,
que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos, y si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que lo venza. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército
Dios viviente. Añadió David: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Wow! Déjenme lo anoto, discúlpenme. 17:45. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Wow. Bueno, ojalá mañana Dios nos permita hacer un comentario, por lo menos de 2 versículos que anoté aquí. Híjole, les debo los de ayer. Bueno, de 2 versículos que anoté aquí, que hay que entenderles un poquito mejor para ver qué es lo que se expresó ahí. Vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión nos toca el Evangelio, el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Completito nos los vamos a chutar sus 44 versículos, y escrito está: los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un mensajero a los labradores para que recibieran de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándolo, le golpearon y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándole lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura han leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Ahí se las aventó directo. La cuestión del tributo. Y le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: Den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces, viniendo a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiéndole Jesús les dijo: No se equivocan por esto, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes muchos se equivocan. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo, viendo que había respondido sabiamente, perdón, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: Perdón usted, ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor Jesús acusa a los escribas. Y les decía en su doctrina: Guárdense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¡Wow! La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Con eso terminamos la lectura del día de hoy, de los capítulos del día de hoy. Mañana le vamos a pedir al Señor que nos dé fuerza para hacer los comentarios. Estuvo muy buena la lectura el día de hoy, pero mañana dispondrá de nuestros tiempos el Señor. Gracias, Dios mío, gracias, gracias, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús,
por permitirnos leer tu palabra, porque estamos en tiempos, Señor, cercanos a que nosotros seamos perseguidos, torturados, asesinados, Señor, por culpa de tu palabra, pero sabemos que la recompensa que nos espera, es una vida eterna a tu lado, adorándote, bendiciéndote, amándote y conociéndote, Señor, porque esa es la promesa viva y la esperanza que tenemos nosotros, estar a tu lado en el reino celestial. Asimismo te pedimos, mi Señor Jesús, que nos sigas dando entendimiento, que nos sigas dando conocimiento desde lo alto, para que podamos compartir tu palabra y explicarla a todos aquellos que están necesitados. No permitas que ninguna herejía, que ninguna mala doctrina se mezcle con la palabra de Dios, Señor, en este canal, para que podamos seguir siendo, Señor, las personas que tú has elegido para llevar tu mensaje. Te pedimos asimismo que levantes a muchos que prediquen tu evangelio, que sean muchos los que levanten la mano para ir a donde más se necesita, porque entre más rápido sea la predicación, Señor, más rápido será tu venida con nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.